Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Ángel de la Calle por esta presentación Like a Rolling Stone. Agradecemos mucho la invitación y, por supuesto, los aplausos. Es para mí un placer, como siempre, compartir mesa
con una de las mejores, o si no, la mejor novelista española en lengua castellana, que es Belén Gopegui, un referente de la literatura, de la novela, pero también del pensamiento crítico, del pensamiento emancipador y del pensamiento por la libertad y contra la explotación. Hoy estamos aquí para hablar de su última novela, titulada Existiríamos el mar, publicada 2021, 22 ya, 21, en Redmond House, literatura Redmond House, y vamos a hablar sobre ella, sobre algunos de los temas y algunos de los problemas sobre los que trata, pero también la conversación se va a hacer extensiva al conjunto de su obra narrativa y también ensayística. Entonces, para introducir, para abrir un poco la conversación, quisiera decir que esta novela es una novela que está protagonizada por 4 adultos, adultos de verdad, es decir, ya cumplidos los 40 años, con su formación académica terminada, con su destino laboral más o menos encauzado. Y estos 4 adultos, son 4, no 5, ¿no? Son 4, 1, 2, comparten un piso. Y esto ya de entrada pues, nos puede llamar la atención de qué ha sucedido para que 4 cuarentones, podríamos decir, se vean abocados a la situación de compartir piso, que en nuestro imaginario quien comparte piso son esas pobres familias soviéticas, ¿verdad?, que tenían que compartir vivienda con otras familias en los tiempos de la posguerra, o el otro imaginario es el de la serie norteamericana Friends, ¿no?, donde unos jóvenes comparten piso, experiencias vitales, vida, y se lo pasan muy bien. Aquí tenemos eso, unos 40 cuarentones que están compartiendo piso, y mi pregunta es, la pregunta que le quiero formular a Belén Gopegui para abrir esta conversación es que ¿qué nos cuenta esta situación de la época en la que vivimos? ¿Cuánto hay de esta primera escena que os he contado de la novela, del derrumbe de expectativas, sueños, esperanzas, dificultad para ser autónomos de los adultos de la sociedad del capitalismo en crisis, esa dificultad por ser libres, adultos, autónomos, independientes, ¿no? ¿Cuánto hay de esta situación? ¿Cómo se relaciona con esa imagen que el capitalismo nos devuelve a nosotros mismos como eternamente jóvenes? Y no eternamente jóvenes porque seamos físicamente muy guapos y saludables, sino porque parece que no tenemos la posibilidad de construir una narrativa de vida lineal, estable, que se ajuste con las expectativas de vida que nos habíamos construido. Entonces, Belén, ¿existiríamos el mar parte de esta situación? ¿Cuánto hay en esta situación de nuestra época? Bueno, primero buenas tardes y nada, muchísimas gracias a la Semana Negra por traerme a un lugar al que tengo especial cariño, porque estuve hace relativamente poco en un encuentro maravilloso con los clubs de lectura de toda Asturias y la verdad es que es de los actos que más emotivamente recuerdo, ¿no? Y con esa forma de emoción pensada en la que yo creo, ¿no? Así que gracias por tenerme aquí y por formar parte de este evento que me decían ahora en broma, pero bueno, creo que no está tan lejos, que en realidad para la Semana Negra, literatura negra quiere decir literatura política de alguna forma, o no está lejos. Y no sé si es así, pero yo sí siento que es así, ¿no? Bueno, también agradezco estar con David Becerra, que es un crítico
que os recomiendo la lectura de sus libros, porque no hay apenas voces que se esfuercen por interpretar el sentido de la ideología de las narraciones, ¿no? Y creo que compartimos muchos maestros y muchas personas de las que hemos aprendido mucho los dos, y eso pues nos une, ¿no? De la pregunta que me hacías, estos personajes en realidad son 5, porque una se acaba de marchar. Comparten piso porque, quiero decir, no es una cosa excepcional en Madrid ni en otras grandes ciudades, y no sé si pronto, me temo, que empezará a serlo también aquí, porque la dificultad de tener un salario que te permita pagar un alquiler en una vivienda que tenga un poco de luz y que sea mínimamente amplia, cada vez es más grande, ¿no? Entonces, yo ni siquiera me propuse contar, voy a hablar de esto, no. Yo iba a hablar de unos personajes que hacían esto, porque lo hacen, porque es así, porque si miras al mundo y no solo te fijas pues en las casas bonitas que salen en las películas de Almodóvar, con todo mi cariño para Almodóvar, pero esas casas no son las más comunes en Madrid, ¿no? Lo que sí me interesaba mucho era hablar de que el hecho de compartir piso para ellos era una actitud, casi diré, de combate, ¿no? Hace poco estuve presentando el libro en otro sitio y la persona que conversaba conmigo llevaba una camiseta que decía "Amar es trinchera", y me decía que se la había puesto especialmente para la presentación, y me pareció muy ajustado, porque es justo lo que quieren hacer estos personajes. Quieren como construir un espacio seguro en ese piso, que no sea que frente al mundo hostil que está afuera se defiendan de ese mundo, pero también lo ataquen, ¿no? No solamente están ahí como en un refugio, sino que desde ahí quieren intervenir, sin idealizar y con todas las dificultades, y sin decir que esto es el mejor camino, ¿no? Por supuesto, cada persona tiene que tener la libertad y el salario y la posibilidad de elegir la forma de vida que quiere, pero ellos, en las condiciones, entre el margen de lo que pueden, en lugar de resignarse, lo que deciden es, bueno, hacer de la debilidad su fuerza, ¿no? Tengo anotado un pasaje de la novela que precisamente el texto nos dice esto que está comentando ahora mismo Belén Copegui. Permitidme que os lo lea. Dice así: no quiere renunciar a las palabras. No renuncia a pensar que hay poder en nombrar, en imaginar, como imagina ahora, que no son solo náufragos, sino que pertenecen a un archipiélago de casas comunicadas entre sí por pasarelas con barandillas, comunas improvisadas, personas solitarias, familias nucleares huérfanas en su nuclearidad, parejas, amistades, familias raras y otras 100 combinaciones de todas las edades, no de todos los ingresos, creadas por el azar y el hambre de un refugio, personas diseminadas en la ciudad inhóspita que no solo son resistentes. Esos son los personajes de esta novela, no son únicamente resistentes, porque hay uno de los conceptos que a mí me interesan mucho de la teoría literaria de Belén Copegui, creo que lo podríamos llamar así, que es el concepto de verosimilitud. Belén Copegui ha reflexionado mucho acerca de este concepto, especialmente en un texto titulado Un pistoletazo en medio de un concierto, en el que Belén Copegui nos hablaba de verosimilitud, y nos hablaba de verosimilitud como algo que no es neutro, sino que es algo que está lleno de ideología y que está construido por aquellos que tienen el poder de las palabras, aquellos que tienen el poder de poner los nombres a las cosas. Si esta novela hubiera estado escrita por la verosimilitud dominante, posiblemente estos 4 o 5 personajes que la habitan estarían constantemente peleándose, sacando lo peor de cada uno,
mostrándonos la novela que la convivencia entre iguales es imposible, una especie de reality show, ¿no?, donde las situaciones se encaminan a crear un conflicto que en absoluto es, por supuesto, un conflicto político. Sin embargo, Belén Gopegui, cuando nos habla de estos personajes que no son solo resistentes, está disputando la verosimilitud y está creando una verosimilitud nueva y nos está contando otra historia posible. Una historia donde no hay peleas, sino que hay afectos, hay cuidados, hay amistad y hay amor. Porque en esos actos que no son solo resistentes, también hay construcción de una vida nueva por venir o por construir, ¿no? Entonces, Belén, ¿cómo has trabajado en esta novela, a diferencia de otras de tus novelas, esta disputa por lo verosímil? ¿Me oís bien cuando hablo? Ah, vale, fenomenal, porque oía como... conoceréis la frase esta de Borges, que era muy tópica, ¿no?, que dice que otros se enorgullezcan de los libros que han escrito, que yo me enorgullezco de los que he leído, ¿no? Pues yo pensaba que otros se enorgullezcan de las historias que escriben, pero nosotras y nosotros nos enorgullecemos de habernos preguntado por las historias que se escriben, más que de haber escrito, ¿no? Y de habernos preguntado por lo que no se escribe, ¿no? Y creo que esa es una pregunta que a veces falta, ¿no? Yo digo a veces que es muy importante a la hora de leer el cronómetro, ¿no? Que parecería... preguntas tan sencillas como ¿cuánto tiempo se le dedica a cada personaje, ¿no? Es muy fácil hablar, decir que Ciudadano Kane es una película crítica con un gran jefe de los medios de producción y es una película que... Pero, sin embargo, le dedica todo el tiempo, le dedica toda la atención... hasta nos enternece su recuerdo de infancia. Sí, tiene poder, pero es un poder que ¿quién no quiere tener poder? Al final, Ciudadano Kane es un icono, pero no hay iconos de gente que hace cosas difíciles cuando lo fácil era hacerlo fácil, que tiene ganas de traicionar a alguien y decide no traicionar. Que tiene ganas de insultar al débil y decide callárselo y coger esa rabia y volcarla contra el fuerte. De todo eso no tenemos apenas narraciones y, por lo tanto, no podemos fantasear con eso. Eso nos lo proponemos como algo que sí, que debería ser así, como actos morales, pero no hay épica sobre esos actos, no son míticos. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tanta confluencia y tanta convergencia en fomentar los relatos que tratan de lo peor de las personas sin, además, explicar a qué obedece lo peor? Porque yo en absoluto pienso que las personas seamos ni ángeles, ni demonios, ni nada, sino que estamos atravesados por unas circunstancias. Pero si un padre o una madre llega a su casa y le pega un bocinazo a sus hijos porque llega agotada de trabajar, porque a su vez su jefe le ha pegado un bocinazo, pues cuando narras eso no tienes que narrar solamente el bocinazo que le ha pegado a sus hijos, sino narrar de dónde viene y narrar qué se hace después, ¿no? Entonces, es un poco lo que he intentado. Preguntarme, bueno, ¿se puede hacer otra historia? ¿Se puede hacer una historia con lo que se supone que no, para lo que no valen las historias? Donde no haya asesinatos, ni violaciones, ni grandes robos, ni grandes mezquindades que nos complacen, ni grandes traiciones de la izquierda que se matan entre sí, donde no haya todo eso y a pesar de todo haya una historia, pues... Lo he probado. Creo que lo que me gustaría es que muchas otras personas lo probaran, porque a lo mejor yo lo he probado de una manera y se puede hacer mejor o se puede hacer por otras vías, pero
pero creo que es algo que como mínimo sería interesante que lo probáramos porque no existe apenas y es bueno que lo echemos de menos si nos falta, ¿no? O a lo mejor decidimos que no nos falta, que nos encanta estar viendo a asesinos en serie todos los días, que a veces hay que verlos, no digo que no, pero simplemente ver un poco la desproporción, ¿no? Sí, porque la novela dice en cierto momento, el mundo de las historias que se cuentan no coincide con el mundo de las historias que suceden. Claro, y tiene cierta lógica, es decir, que necesitamos las historias. Hay un autor que lo contaba muy bien, David Mamet, ¿no? Que él decía que nos gustan las historias y además en 3 actos porque son un mecanismo de supervivencia. Claro, mañana te encuentras con alguien y te dice, ¿qué tal tu día? Pues bien, he ido a comprar jamón de York y luego me he ido a trabajar y luego he vuelto y mi hijo me ha sonreído y luego pues dices, vaya rollo, pero si te cuentan, no, acabo de descubrir que mi pareja me engaña y luego encima por la calle me ha asaltado un tío y luego escuchamos con mucha más atención, por supuesto, no pretendo ser ingenua, ¿no? Pero sí que primero tenemos que preguntarnos con qué mimbres nos cuentan eso de que la pareja te engaña o que te asaltan, cómo sucede casi siempre, por qué sucede casi siempre de la misma manera y luego contarnos cómo se reacciona ante eso que sucede de la misma manera, porque se puede reaccionar de formas diferentes, pero en casi todas las historias se reaccionan igual. Y luego contar también, porque hay otras batallas que a veces son emocionantes. Es que, no sé, pues ha habido una huelga de 20.000 enfermeras en Estados Unidos. ¿Quién se ha enterado? Nadie se ha enterado. A mí yo me estuve leyendo la historia de las mujeres de Ike, aquí en Gijón, cuando lucharon para que no expropiaran la empresa y la ocuparon. Y había cosas preciosas. O sea, había a una mujer que su familia la acusaba de que se estaba volviendo loca con tanta lucha y tanta militancia y ahora se había apuntado a un curso mientras estaba ocupándola. Y ella decía, me estaba volviendo, sí, loca, pero loca de contenta porque de pronto podía hacer cosas, de pronto tenía amigas a las que contarle lo que me pasaba, de pronto me podía apuntar un curso de auxiliar de clínica y hacerlo a distancia y me ayudaban a hacerlo. Y eso, si se cuenta bien y si se pone toda la atención que pone un guionista en la 10ª trama de un agente de la CIA que tortura a alguien, pues tiene su interés. Pero, claro, si nunca lo contamos, pues al final es que no sabemos contarlo, ¿no? Claro, porque decías justo, precisamente antes, que eres una escritora que antes de escribir te preguntas por las historias que se escriben y las que no se escriben, y precisamente esas historias de lucha son las que no suelen escribirse. Podíamos contar con los dedos de la mano y nos sobrarían seguramente dedos sindicalistas que aparecen en la narrativa española contemporánea. En un momento de esta novela, de Existiríamos el mar, un personaje habla de esa leyenda que hay alrededor de los sindicalistas, ¿no? Como de los representantes sindicales de las empresas, como personas que se escaquean, ¿no? Que roban horas a sus demás compañeros en nombre de la lucha sindical, etc. Y dice, pero esta leyenda casi siempre está ocultando el otro relato que está mucho más extendido, pero que nunca aparece en las narraciones, que es el del sindicalista que lucha día a día, peleando con la empresa cotidianamente, y esas luchas nunca aparecen reflejadas y, por lo tanto, asumimos el relato que circula de forma más extensiva, que es el relato de la leyenda del sindicalista escaqueado que nada hace por proteger a sus compañeros, ¿no? Y yo cuando leía esta reflexión que hace el personaje me acordaba de forma inmediata de una novela muy celebrada, sobre la que además también se ha hecho película, que es Una palabra tuya de Elvira Lindo. Una novela donde es curioso
En ella sí aparecen está protagonizada por 2 trabajadoras de la limpieza, del servicio de limpieza de la ciudad de Madrid, con muchos problemas, pero ninguno de los problemas que tienen que ver con el trabajo. En un momento histórico en el que el servicio de limpieza de Madrid se estaba privatizando. Y era un ámbito muy conflictivo. Y ese conflicto no aparece en la novela. Los problemas de estas 2 personajes son individuales, psicologistas, pero nunca laborales. Y en la novela aparece un sindicalista. Y el sindicalista es descrito como un hombre medio tonto, ¿no? Que en ningún momento vemos luchando, participando en la acción sindical. Únicamente lo vemos como una suerte de amante torpe de una de las protagonistas, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se construyen los relatos y cómo se construye lo que se dice y lo que no se dice. Por eso son tan importantes y tan urgentes las novelas de Belén Gopegui, que nos están ofreciendo ese otro relato de la realidad. Bueno, no sé si son ni importantes o urgentes, pero lo que sí es verdad es que bueno, no estamos en un momento cualquiera, o sea, estamos en un momento complicado, lo sabemos, ¿no? Y la narración es una herramienta poderosísima, ¿no? Incluso si Mamet tiene razón y es un instrumento de supervivencia, yo tengo la sensación de que nos da pocas pistas, ¿no? Porque no necesitamos sobrevivir a asesinos en serie, aunque ya digo que yo a veces me veo series de helicópteros y tampoco necesito montar en helicóptero, porque sí que entiendo, y esto está contado en la novela también, ¿no? Que hay un impulso que tenemos todas las personas, que es la llamada de lo lejano. Necesitamos soñar con la aventura, con vidas diferentes y grandes, y con explorar lo desconocido. Todo eso está ahí. Pero hay más cosas. Tenemos que vivir en estos días y, bueno, pues no sé, por ejemplo, hace poco he estado leyendo el libro de Virginia Woolf, el 3 Guineas, que no lo había leído nunca entero porque no era necesario leerlo, porque, bueno, ya te lo sabías y ¿para qué lo ibas a leer? Es un libro potentísimo que te da herramientas para reflexionar sobre la guerra y sobre qué se puede hacer desde el mundo de la cultura ante la guerra, y nos vienen antes muchos otros relatos que luego son todos mentira, ¿no? Todas esas... Hay otro libro que no tiene nada que ver, que se llama Dignos de ser humanos, donde se cuenta que en las guerras dispara muy poca gente y que incluso en la Guerra Civil Española los soldados de los 2 lados muchas veces se ponían de acuerdo para no dispararse, y entonces disparaban a algo para demostrar que tenían buena puntería, y hacían especies de concursos, ¿no? Si el de un bando daba y el del otro también, pues tenían un día de tregua. Si el del otro no daba, el otro avanzaba un poco, pero sin... Y había cartas, hay cartas que está documentado, ¿no? De hijos que escribían a sus madres y decían: no te preocupes, mamá, no me va a pasar nada porque hemos llegado a un acuerdo. Y luego llegaban los generales y decían: no podéis hacer eso, sois los únicos que lo hacéis, y era mentira. Se hacía en todos los lados, pero no les venía bien que lo hicieran, ¿no? Bueno, digo que todos estos relatos nos dan herramientas para otro tipo de acciones, mientras que... Pues no sé, el 8º Salvar al soldado Ryan, pues no creo que nos enseñe mucho, la verdad. Nos enseña una idea demasiado estereotipada de la realidad, ¿no? Y sin embargo, a quien se acusa de ser estereotipado, pues es a novelas de otro tipo, que no sé por qué son estereotipadas, porque como mínimo son muy pocas, con lo cual no pueden serlo, ¿no? Claro, sí, sí. Y uno de los temas sobre los que no se suele hablar, o se habla muy poco en la literatura española, otras literaturas europeas son distintas, pero la española sí, yo creo que es paradigmático, es la ausencia del mundo del trabajo. En la novela española actual apenas vemos a gente trabajando, y las personas que trabajan pues a lo mejor son profesores, periodistas, escritores, traductores, etcétera, ¿no?
Y aquí en esta novela el trabajo es uno de los temas principales, centrales, que articula el sentido de esta novela, pero el tema del trabajo también lo abordaste, por lo menos en la novela anterior, Quédate este día y esta noche conmigo, una novela donde Belén Gopegui ensaya de una forma muy interesante una novela que no es sino una carta de solicitud de empleo que un joven, con la ayuda de una matemática jubilada, escribe a Google para poder trabajar en Google. Y es una carta manuscrita precisamente para escapar del control de Google, ¿no? Bueno, no voy a entrar en detalles sobre esta novela, pero es una novela donde ya el tema del trabajo aparece. ¿Por qué te interesa que este tema invisibilizado, ausente de la narrativa, por qué te interesa abordarlo y de qué manera en tu narrativa? Bueno, en realidad yo creo que en casi todos mis libros está presente, porque es como, pues si hablas de las personas, pues hablas de sus cuerpos, hablas de sus sueños, de sus deseos, de sus vidas, y hablas de su trabajo, porque el otro es como muy raro, ¿no? O sea, que como mínimo es un tercio del día, pero es más. Y no solo es un tercio de la jornada, sino que el trabajo ocupa muchísima imaginación. ¿Cómo te defines? ¿Cómo te presentas? ¿Qué idea tienes de ti? ¿Tu ocio lo contrapones al trabajo? Hay muchas personas que precisamente porque su trabajo no les deja ser, buscan en el ocio un espacio donde ser. Pero es una contraposición, no puedes hablar de un lado sin hablar del otro, ¿no? Y es muy sorprendente también que esté fuera de los relatos, porque nos impide vernos. Es como si nos mirásemos en un espejo donde faltara la tripa, yo qué sé, y viéramos ahí un hueco. Estamos acostumbrados a leer novelas donde como mucho hay una línea, o bien si quien trabaja eso, como lo que decías, un pintor o un poeta, pues entonces sí, ¿no? Y creo que debemos contarlo, porque incluso en esta novela uno de los puntos de apoyo, digamos, es alguien justo que no puede trabajar, ¿no? Que no puede trabajar y que no necesariamente piensa que el trabajo tenga que ser la forma de dar sentido a una vida. Lo que vive es lo que la sociedad impone, o sea, que no hay otra manera de dar sentido a una vida si no tienes trabajo. Otra cosa es que te puedas permitir no tenerlo, pero si no lo tienes, no eres. Entonces, no sé, que todas estas preguntas queden fuera de las historias. A mí me gustaría simplemente que os llevarais de aquí esto, ¿no? Que al ver la próxima serie o al leer la próxima novela os preguntarais, anda, ¿y este de qué trabaja, no? Porque no nos lo cuentan, ¿no? O nos cuentan siempre, pues eso, los policías. Los policías sí sabemos de qué trabajan, pero yo dudo muchísimo que el trabajo de los policías sean como el que sale en las series. Es que me parece imposible, ¿no? Y creo que lo podríamos argumentar todos tranquilamente que realmente no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues estaría bien, ¿no? Porque a lo mejor si salieran todos los trabajos, a lo mejor teníamos que decir, oye, hay que cambiar el trabajo, porque no puede ser que un tercio de nuestra vida sea así. O a lo mejor, oye, hay estos trabajos que sí que tienen sentido, vamos a hacer que los demás sean, o vamos a repartir los que no tienen sentido. No puede ser que haya personas trabajando 50 años, 3.000 horas en algo que no tiene sentido y otras que estén toda su vida, no sé, nos plantearíamos otras preguntas, creo, ¿no? Y lo interesante de cómo introduces el tema del trabajo en esta novela no es simplemente como descripción de aquello que nos pasa en un tercio de nuestra vida o aquello que no nos pasa porque no tenemos trabajo, sino que lo que me parece muy interesante es cómo introduces el debate sobre si el trabajo, que en la sociedad capitalista, que es una sociedad donde el trabajo evidentemente está en el centro, puesto que del trabajo sale el plusvalor que permite el proceso acumulativo de la sociedad capitalista, si el trabajo puede dejar de estar en el centro de la vida, es decir, si el trabajo tiene que seguir siendo aquello que nos determina
como individuos. Es decir, yo soy lo que trabajo, ¿no? Yo soy profesor porque trabajo de profesor, yo soy panadero porque trabajo de panadero, ¿no? Y la novela se pregunta si es posible poner en el centro otra cosa que no sea el trabajo. Pero claro, lo decías tú también hace un momento, ¿quién se puede permitir poner otra cosa en el centro de la vida sino el trabajo? Si finalmente el trabajo es lo que nos permite vivir o incluso sobrevivir. Es decir, todos estos discursos post-trabajo que ahora están muy en circulación en cierto tipo de izquierda destituyente, ¿verdad? Si en verdad no lo hacen desde una posición de privilegio. Sí, es una cuestión a la que darle vueltas, ¿no? Bueno, contesto a las dos cosas, ¿no? El otro día leí una historia que me gustó, ¿no? Que era alguien que decía, si vas a una fiesta y estás hablando más de 10 minutos con alguien y no te ha preguntado tú qué eres o tú qué haces o para hacerte el escáner y ver qué puedes sacar de ti, quédate con esa persona, ¿no? Y me pareció bien, ¿no? Pero realmente es un movimiento contracorriente, porque estamos tan acostumbrados a ir a un sitio y tú qué haces y bueno, y a qué te dedicas y porque de alguna forma todavía eso sigue estando ahí, ¿no? Yo creo que todos estos discursos post-trabajo son muy utópicos en el mal sentido. Quiero decir que la gente que hace esos discursos luego se toma unas sardinas en aceite que quién las ha metido en la lata, ¿no? Y cuando va al autobús, quién lo conduce y no existe, no estamos en un mundo donde no haga falta trabajar. Estamos en un mundo donde están trabajando muchas personas a las que no vemos, fábricas deslocalizadas y donde siguen trabajando muchas personas a nuestro lado, ¿no? Y claro, si fuéramos capaces que en esta situación que tenemos, a la que yo creo que se va a sumar el agotamiento de recursos, el declive energético, el cambio, no vamos a levantar cabeza en bastante tiempo, la cabeza teórica que le viene bien al capitalismo, ¿no? No va a haber posibilidad de que haya personas que no trabajen, salvo que sea porque aumente la explotación en lugares más remotos o menos remotos, pero no estamos en una sociedad que haya logrado tal grado de abundancia y sobre todo tal grado de democracia en el auténtico sentido como para poder decir, bien, repartamos los recursos. Si lo que contamina a España es 10 veces más que lo que contamina Etiopía, pues repartamos. Eso no va a suceder, ¿no? Entonces, mientras no suceda, el trabajo va a seguir siendo el centro y creo que es de los pocos sitios que tenemos como palanca de cambio, ¿no? O sea, está muy bien la militancia y militar fuera pero también está bien hacerlo desde el lugar en el que estamos, porque en el lugar en el que estamos podemos hacer cosas e incluso podemos no hacer cosas. Y es algo como que también parece que no, que eso ya no cuenta, ¿no? Que bueno, eso es lo que hay que hacer y luego no, es el poder que tenemos, por así decir, aunque sea poco y aunque sea un poder y aunque sea un contrato que es mentira, que es libre, pero la fuerza de trabajo es también nuestra fuerza, ¿no? Y en la novela cuentas también la experiencia de unas asambleas de barrio contra los despidos, que se llaman asambleas de barrio de autodefensa laboral. ¿Nos podrías contar qué es exactamente esto? ¿Cómo lo llevas a la novela? Si es por una experiencia previa que tú tienes de encuentro con este tipo de organización, ¿qué aporta ese tipo de lucha a la lucha sindical más clásica? Sí, a ver, lo que comentabas antes de los sindicalistas y de la imagen que hay, ¿no? De nuevo, hay que decir, hay críticas que están justificadas, hay sindicalistas que pactan lo que no deberían pactar, todo eso lo sabemos.
solamente que recordamos que hay otros muchos que trabajan, de los que no se habla y luego hay estructuras que están anquilosadas. Una parte está anquilosada y otra no. Entonces, yo creo que lo que conviene es ir juntándolo todo. Es decir, si hay una estructura que está anquilosada y podemos hacer una palanca desde otro sitio, pues hagámosla. Si esa estructura que está anquilosada podemos transformarla desde dentro, hagámoslo. Y bueno, este colectivo en concreto, pues lo que hacía era, ante casos, digamos, de emergencia que no podía permitirse el trabajador pasarse 3 años de juicios, pues, por ejemplo, era un trabajador al que se había quemado las manos porque no le habían dado traje para... Él tenía que trabajar en la limpieza de la cocina con productos abrasivos y no le habían dado lo que luego llamábamos todos en la pandemia el EPI famoso, no se lo habían dado, ¿no? Entonces se había quemado los brazos y las manos y le habían despedido porque como era un trabajador sin papeles, pues no tenían ningún problema en despedirle y como se había quemado los brazos y las manos, pues no les interesaba, ¿no? Entonces, lo que hace este colectivo de autodefensa laboral es plantarse delante del restaurante donde trabaja este trabajador y me acuerdo, en este caso, lo que decíamos era un restaurante que se llamaba 748 o algo así, ¿no? Entonces, bueno, decíamos desde cosas tontas como, bueno, no tontas, sino para que la gente escuchara 748, tu menú está pocho, pues desde cosas así a ir diciendo a cada persona que entraba que ese restaurante no cumplía las condiciones de seguridad, que había despedido y como este era una persona que no tenía papeles, no podía tampoco acudir oficialmente a un sindicato. Entonces, gracias a esta presión, que parece que es una tontería, pero no es una tontería porque los trabajadores de dentro del restaurante no podían hacerla, porque ninguno estaba con contratos, todos estaban con contratos temporales, a todos les hubieran despedido y cambiado en 2 segundos. Entonces, bueno, las personas que estaban fuera no se jugaban nada en ese aspecto, ¿no? Bueno, pues gracias a eso, la abogada que llevaba su caso enseguida recibió una llamada de que la empresa quería negociar, le readmitieron y se consiguieron cosas. Entonces, yo creo que hay que recurrir a todos los medios posibles y que no hay que desechar unos, que es lo que a veces ocurre. O autodefensa laboral o sindicato tradicional. No, tomemos lo que vale de cada uno y tratemos de corregir lo que no vale de cada uno. Sí, esta situación que has contado creo que es muy típica, podríamos decir, de las narraciones que cuentan tus novelas, ¿no? Dice aquí en la página 107, no importa, pequeñas modificaciones pueden tener consecuencias muy grandes en el desarrollo de todo lo que se prolonga en el tiempo. Es decir, las novelas de Berengopegui siempre vemos a personajes luchando. Quizá no son luchas enormes que tengan por objetivo la toma inmediata del Palacio de Invierno, pero sí pequeñas luchas que los personajes son muy conscientes que esa pequeña consecuencia que van a lograr, ese pequeño efecto, puede ser importante, puede ser relevante, que no es insignificante por el hecho de ser pequeño. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que aparece en Acceso no autorizado, que ya la hemos comentado muchas veces, donde Berengopegui, o uno de los personajes de Berengopegui, define el comunismo como la capacidad de organizar la insignificancia. En ese sentido, creo que las novelas de Berengopegui son comunistas en el sentido de que organizan la insignificancia, pequeños gestos que pueden tener efectos que quizá hoy no los notamos, pero sí a largo plazo. ¿Cómo se construye esa narración? Bueno, no sé si esto de que mis novelas son comunistas me va a llevar a algún lado, pero no me importa. Son comunistas, son feministas y acepto todo tipo de etiquetas que tienen un componente negativo. No las acepto todas siempre que esté de acuerdo con ellas, claro. A ver, lo que no... Esa frase la dice un personaje que es una mujer que milita en el Partido Comunista, en esa novela de Acceso no autorizado.
Yo la asumo, pero no sé si estaría... O sea, lo que no quiero transmitir tampoco es que todo esto va de lo insignificante, porque no, porque significa, porque muchas insignificancias juntas significan. Y porque estamos aquí, porque muchas insignificancias juntas nos han puesto aquí. O sea, porque yo, desde luego, no estaría aquí hablando como una novelista delante de un micrófono si muchísimas insignificancias juntas de muchísimas mujeres no hubieran hecho que yo estuviera aquí. Y eso no lo hizo una señora o un señor muy famoso que se llamara como fuera. Eso lo hicieron muchísimas personas, una tras otra, en muchísimos lugares diferentes. Y por eso estamos aquí. Entonces, al final, claro que significa. Y a mí me gusta usar a veces la ciencia en las novelas, ¿no? Porque también sucede que se usa para lo contrario, ¿no? O sea, siempre se usa la ciencia como para ratificar lo que ya está. Y no es así. La ciencia normalmente lo que hace es mostrar que las cosas cambian y mostrar los procesos de transformación y cómo se dan los procesos de transformación. Y los procesos de transformación en la materia también se dan a partir de pequeñas modificaciones que tienen consecuencias que no son ni siquiera previsibles, ¿no? Entonces, pienso que sí, pienso que ese es el salto que deberíamos ser capaces de dar, ¿no? Como que lograr leer en la historia de alguien que en teoría hace algo que no es, no sé, poner una pica en el Himalaya, sino algo que parece, y sin embargo ver la capacidad que tiene eso de rebotar en otra cosa y de rebotar en otra cosa y de rebotar en otra, y al final lo que eso acaba creando, ¿no? Estábamos hablando de la palabra comunismo y los personajes en la novela en cierto momento dicen que están utilizando palabras que suenan antiguas, como revolución, sistema, Rosa Luxemburgo, y podríamos poner aquí también comunismo. ¿Qué hacemos para reactivar esas palabras que suenan a viejas, pero que ciertamente nos resultan muy útiles para pensar la actualidad y lo que nos ocurre y lo que nos pasa? Acepto ideas. Yo creo que por una parte perder el miedo a usarlas, ¿no? Perder el miedo, y por otra parte es importante darles un sustrato detrás, ¿no? O sea, por ejemplo, hay historias muy bonitas, y hay un cómic precioso sobre Rosa Luxemburgo, y hay maneras, o Luxemburg dicen que hay que pronunciarlo, no lo sé, y simplemente si la leéis, pues veréis que de antigua no tiene nada de nada, ¿no? Entonces, pero así con casi todo. Yo me temo que, aunque me dedique a esto de las palabras, pero siempre me he temido que las cosas son antes que las palabras, ¿no? En nosotros nos toca decir que no, que las palabras pueden cambiar las cosas, pero en general las cosas son las que cambian las palabras. Y no está mal, las cosas son los actos y es lo que hacemos. Si hacemos cosas importantes, no con la importancia de las historias de las que hablábamos antes, sino con la importancia esa de la insignificancia organizada, eso hace que se puedan usar otras palabras y que ya no tengamos miedo, pues eso, yo qué sé, a decir clítoris. Pero no ha sido la palabra clítoris la que nos ha quitado el miedo a decirlo, ha sido las multitud de cosas que han hecho muchas mujeres y a veces hombres, pero menos, las que nos han permitido, ¿no? Entonces, yo pienso que las palabras tenemos que estar ahí para estar atentos a las cosas que hacen las personas y darles espacio, que diría Calvino, y hacerlas durar, ¿no? Hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención de las ficciones pospandemia, y es que en las series se ve más, o las películas se ve más claramente, puesto que tenemos la imagen, ¿no? Nadie lleva mascarilla, y en las novelas que se han publicado después de la pandemia tampoco vemos a nadie llevando mascarilla.
Sin embargo, en esta novela de Belén Gopegui, que siempre está muy atenta a la realidad y le toma el pulso a la realidad con sus novelas, vemos que ya hay una reflexión muy profunda sobre la pandemia. ¿Por qué decides incluir aquí el tema de la pandemia, no como tema central, pero sí como algo que define ciertas situaciones de los personajes? Ya. A ver, yo tengo bastantes amigos militantes ecologistas muy concienciados y muy concienciadas, y ellas siempre me dicen lo que les gustaría equivocarse, ¿no? O sea, que son lo contrario de esa imagen también que nos venden de aguafiestas, catastrofistas. Que no, ellas quisieran equivocarse, quisieran no tener razón, quisieran pensar que el CO2 no importa, que aumente en la atmósfera, quisieran, pero la realidad les va dando la razón y ojalá que no fuera así, me dicen, ¿no? Y a mí me ha pasado lo mismo, o sea, yo me aposté. Este libro está escrito todavía en la pandemia, ¿no? Y yo lo escribí como si ya hubiera pasado la pandemia, porque yo me temía que muchos de los discursos que se estaban haciendo no iban a llegar a ningún lado, eso de que íbamos a salir mejores, de que la sanidad iba a salir reforzada, de que las cajeras de supermercados se iban a convertir en las nuevas heroínas de nuestra sociedad. No, me temía que eso no iba a ser así. Y ojalá me hubiera equivocado, ojalá me hubiera salido una novela obsoleta, porque de repente sí que hubiera sido la gran transformación, ¿no? No fue. Y bueno, tampoco es que yo hiciera una apuesta, sino que ya observas los procesos de cambio y cómo se dan, y observas que no se estaba dando ningún proceso de cambio realmente material que fuera a modificar las condiciones. Yo que vengo de Madrid, de verdad, por favor, no vayáis a Madrid nunca, porque si os rompéis una pierna no sé qué os va a pasar, pero y no por la buenísima voluntad del personal sanitario, sino porque no les da la vida y porque se van de vacaciones y no tienen suplentes, y cuando llegan ya no saben a dónde miran, porque tienen el doble del trabajo que cuando se fueron, y además antes de irse tuvieron que hacer el doble de trabajo porque otro compañero se iba, ¿no? Entonces sí que hice eso, sí que reflexioné, porque me parecía que se estaba habiendo un montón de discursos con los que no estaba de acuerdo, como esto de que el virus nos unía a toda la humanidad ante un enemigo común. No, es que no puedes unir algo que está separado y dividido muy conscientemente en condiciones muy desiguales, y además voluntariamente desiguales a favor de unos, ¿no? Ahí no hay, da igual que haya un enemigo común. La persona que gana 600 euros al mes pues no está en las mismas condiciones que la que gana 100.000 y no paga impuestos. No hay, toda unión ahí es retórica y siempre cae el peso sobre la que gana 600 euros, ¿no? Para ir terminando, que hay un cronómetro que nos amenaza con el fin del tiempo disponible. ¿Existiríamos el mar? ¿Por qué este título? Me lo han preguntado tanto que ya a veces me dan ganas de inventarme una respuesta para no repetirme, pero entiendo. No, bueno, pues a ver, tengo varias respuestas, ya he ido acumulando, porque una es citar a Valle Inclán, que queda muy bien, que dijo que el lenguaje nos hace y nosotras, ahora yo deshago el lenguaje para decir las escritoras, hemos venido a deshacerlo, ¿no? En femenino genérico, que instauro aquí ahora. Y otra es decir que en realidad escribir es siempre eso, es tratar de decir con palabras cosas que solo pueden decirse de una forma y que a lo mejor nunca han sido dichas antes, que no es, o sea, dicho desde toda la modestia, o sea, son tres palabras, o sea, que no es que tampoco, pero pienso que lo que dice ese título solo se puede decir así, y que todo lo demás son paráfrasis que más o menos nos dan una idea de lo que dice el título, pero no lo dice de la misma manera, porque al ser una paráfrasis pues pierdes la intensidad, como yo creo que la forma y el contenido
están unidos, pues si yo digo ese título con otra forma, pues el contenido es diferente. Pero como no quiero ir de misteriosa, el título lo que diría es: podríamos hacer existir el mar en nuestras vidas, que es algo así como podríamos vivir de otra manera. Y es algo así como decir, no tenemos que esperar a la utopía, no tenemos que esperar a llegar a un mundo que esté a 300.000 kilómetros o irnos a Marte. O en este mundo, con los recursos que tenemos y con las relaciones que tenemos, si eliminaran algo tan sencillo como la libertad de explotar, podríamos vivir de otra manera. Es la única libertad que, esto lo decía Juan Carlos Rodríguez, es la única libertad que no necesitamos. Quitemos esta y podríamos vivir de otra manera. ¿Sería trabajoso organizarnos? Claro, sí, nos costaría, pero bueno, también nos cuesta ahora madrugar, ir a un trabajo que no queremos y pelearnos con el compañero al que nos esconden su nómina para que no sepa lo que gana él. Todo eso nos cuesta y eso es como que se nos olvida. Pues sí que si en vez de dedicar todo eso que nos cuesta fuera vamos a organizar una vida que nos parezca mejor, pues nos costaría menos porque nos gustaría lo que estamos haciendo. Pues con esa reflexión última de Belén yo creo que ya es el tiempo para terminar, así que nada, os invito a que leáis Existiríamos el mar o cualquiera de las novelas que ha publicado Belén Gopegui, puesto que os va a acompañar en esta reflexión última que hacía de que la única libertad que merece la pena, o quizá no la única, pero la libertad que merece la pena ser vivida es esa libertad sin explotación. Muchas gracias. Sí, totalmente. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, Ya sabes tú. Yo acabé la ESO, pescaba
por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.